Hola, buenas. Hoy vamos a ponernos con el interior del coche. Todavía está aquí porque está lloviendo. Hasta que no deje de llover por lo menos durante un buen rato. Por razones obvias, creo yo. Antes de que se lo lleven tenemos que quitar los cinturones de seguridad porque, como os decía, los vamos a cambiar de color. En la película tenía los anclajes de 4 puntos, si mal no recuerdo. No me apetece homologarlos porque es una estupidez en España. Me parece una tontería tener anclajes de 4 puntos porque la legislación te obliga a que, si tú homologas los anclajes de 4 puntos y te los pones, tienes obligatoriamente que ponerte el anclaje de 4 puntos y el cinturón de seguridad. Leyes estúpidas de este país en las que un anclaje de 4 puntos es mucho más seguro que el cinturón de seguridad, pero te obligan a llevar los dos. Lo veo una tontería, así que lo que voy a hacer es cambiarle el color de los cinturones. Lo vamos a poner en negro. Así que vamos a quitar eso, los cinturones delanteros y los traseros. Vamos a ponernos con el techo porque en un par de días voy a ir a Junto de Búa para tapizar el techo. Lo vamos a tapizar en negro, en un alcántara bastante chulo. Entonces vamos a prepararlo para quitarle un poco la espuma. Tampoco lo quiero machacar mucho porque es ultra frágil, es muy frágil, y me he fijado que tiene dos capas. Tiene una capa de fibra por debajo, una capa de espuma y otra capa de fibra por encima. Entonces esto está ultra frágil. Así que vamos a quitarle un poco la tela esta y vamos a quitarle la espuma para que cuando lleguemos a Junto de Borja simplemente tengamos que tapizarlo y no estemos pensando en quitar esta espuma. Hay dos formas por lo que tengo visto en internet. La primera sería con un cepillo y un taladro, que eso se lo vi el otro día a un chico y dije, ostras, qué buena idea. La segunda me habían dicho que con arena. Coges un poco de arena, empiezas a rascar en la parte del pegamento de la espuma y sale. Pero bueno, voy a coger el cepillo y a ver qué tal. Los hay de muchas durezas diferentes. Yo compré blando, que es el blanco. El amarillo sería dureza media y el negro sería muy duro. Vamos a probar el blando. Yo creo que es muy blandito. Lo compré a lo mejor para limpiar asientos o limpiar tapizados o así. El amarillo yo creo que está muy bien. Lo vamos a poner en el taladro y vamos a darle a ver si soy capaz de sacar la espuma. ¿Veis a lo que me refiero? Esto con el taladro y un poquito de paciencia, quitamos la espuma y lo dejamos limpio para que luego se pegue el pegamento y la tela. Como siempre, en la descripción os dejo todos los enlaces. El resultado de 10. Falta esta zona de aquí, pero como le había intentado pegar el techo con una especie de pegamento así un poco más duro, vamos a llegar a Junto de Borja y Borja seguramente sabrá cómo solucionar esto y esto. Y eso que le di con el cepillo, que es un poquito más duro, con el negro, el amarillo y negro es un poquito más blando, le di, pero aún así no salió. Listo el techo. Segundo día. Por fin me llegó el paragolpes delantero del coche. Y diréis muchos, Chris, ¿cómo que el paragolpes del coche está en una caja de ese tamaño? Fijaros en el tamaño de la rueda y fijaros el tamaño del paragolpes. Es un plástico novedoso, es un plástico especial. He visto un par de vídeos, me lo ha recomendado un suscriptor que tiene todo el kit estético en el Eclipse con este plástico. Desde aquí muchísimas gracias, tío, en serio, de verdad. Y me dijo, Chris, yo tengo esto y es una pasada, muy bien. Hay vídeos en internet en los que los de KBD apalean combates de béisbol. Los plásticos estos, los paragolpes estos, no se rompen, no se rayan. Si les da un poco de calor vuelven al sitio. Es una pasada, la verdad es que es una pasada. La forma de desempaquetarlo es sacarlo de la caja, esperar 30 minutos al sol y ya está, el paragolpes en su sitio. Es una pasada, o sea, flipo. A mí hay tecnologías de los americanos que me flipan. Así que vamos a abrirlo y vamos a ver qué hay. Por cierto, lo compré en esta página. Lo tenéis en la descripción, como siempre.
Flipa, es bastante blandito, o sea, es bastante más blandito de lo que me lo esperaba. Y es más gordo de lo que me lo esperaba, o sea, tiene un tamaño bastante grueso, ahora lo veréis. Son las 11 y 9 minutos. Vamos a ver cuánto tarda en volverse otra vez a su forma. Pasaron 12 minutos, soy muy impaciente con estas cosas y estaba mirando para él y estaba diciendo yo, joder, no te ha pasado el tiempo. Mínimo media hora tiene que estar al sol para que se caliente, se ablande y vuelva a su forma. Me esperaba que igual tuviera el emblema de Mitsubishi, pero no lo tiene. Me esperaba que lo tuviera. Pero bueno, tampoco me importa, las formas en general tienen buena pinta. Lo voy a dejar toda la mañana así al sol. Tenemos que hacer los agujeros. Eso es algo que no me convence demasiado. Pero bueno, lo tendremos que hacer con cuidado, con paciencia, se ve bastante bien, ya os digo, es bastante grueso. El paragolpes puede llevar golpes. Lo siento, no voy a aporrearlo. Hay muchos vídeos de KP de internet en los que lo aporrean. Me costó 240 euros el paragolpes, 255 euros el envío, más 161 euros de aduana. Sí, sobre 655, 660 euros un paragolpes de plástico, pero es lo que hay. Estoy viendo que tenemos que recortar aquí abajo, porque esto tiene que ir recto, creo. No sé, de todas formas, esto lo iremos viendo cuando estire bien y cuando vuelva a su forma. Bueno, no lo sé, no lo sé. Es que no tengo ni idea de si eso tiene... Eso lo veremos cuando os tire bien. 2 horas después. Ya pasaron un par de horas y el paragolpes está muy bien. O sea, está brutal. Vamos a ponerlo en el coche, vamos a ver cómo queda. Acabáis de flipar en Instagram, os lo he enseñado en Instagram y alguno ha dicho que parece brujería. Ha venido empaquetado, encartado. ¿Sabéis a qué material me suena? ¿Sabéis lo que son los capachos? Pues es el mismo material que un capacho. Esto es una tina pequeña, pero es lo mismo, o sea, el mismo material, el de la tina está pequeña que el del paragolpes. Y me estaba fijando en este borde de aquí, que yo no sé si este borde es necesario. Así que yo creo que voy a quitar esto de aquí, porque si no, esto no me entra ahí. Entonces tengo que reducirle ese saliente. Esto no es plug and play, esto no es llegar y montar. Esto hay que prepararlo un poquito y arreglarlo. Entonces vamos a limar esto, vamos a limar esto. Vamos a limar algún borde que pueda haber. Esto yo pensaba que iba a ser más fácil. Es bastante sencillo de moldear este material y se lija muy fácil, muy fácil. O sea, así que lo veáis con esas arrugas y tal. No os preocupéis porque eso le acabo de dar ahora con una lija de 320 y de una manera muy sencilla se lija. Así que ahora ya no está el reborde ese, ya podemos poner la pieza esta metálica ahí en el sitio. Ahora vamos a pegarle las marcas para hacer los agujeros y ponerla en el sitio para ver cómo quedaría enganchada. Algunos centímetros más tarde. Pues así estaría. El paragolpes está bien, en ciertas partes, bueno, podría ser mejorable, pero en general está bien. Hay cosas que no me convencen demasiado, pero creo que es mucho mejor que el de fibra. ¿Os acordáis que os decía que no me gustaba que hiciera así el paragolpes? Pues nada, tiene que hacer así, lógicamente, porque este es de plástico y no podemos empezar a meterle fibra a un paragolpes de plástico. Otra cosilla que no me convence es que al ser tan blandito, esta parte se baja, y ya me lo había dicho el chico que me había recomendado los paragolpes. Estoy pensando en que cuando vengan de pintura por debajo le voy a meter una lámina de aluminio un poquito espesa, de quizás 2 milímetros, con la forma del paragolpes, para intentar darle un poquito de rigidez a esta zona de aquí y apoyarla sobre el refuerzo frontal, que sería este. Ahora mismo le tengo una tablilla para intentar subirlo un poco, porque si no esto estaría como muy bajito. Esta parte de aquí, que le hice un agujero, tengo que esperar a tener el capó para alinearlo, y sin el capó no puedo alinearlo. En la parte de abajo hay una cosa que no me convence mucho, y es que haga esa forma en pico, y esto lo vamos a tener que cortar, es decir, le vamos a tener que dar una línea recta y cortarlo esto para dejarlo recto, porque si no así va a quedar feo. O sea,
Esto va a la rejilla frontal, que le va a dar un poco de rigidez. Ahora si lo veis así, pues no, pero cuando tenga la rejilla frontal esto va a quedar mucho más fijo. Y esto lo tengo que alinear porque si no ya os digo que la rejilla va a hacer un pico raro. De todas formas, aquí va a ir la matrícula atornillada al soporte frontal. En el otro lado, más de lo mismo. Quedaría así alineado. ¿Veis al hueco al que me refiero? Ahí se ve un poquito más el hueco. A pesar de esas cosas, me gusta mucho el paragolpes. Me gusta porque puede llevar golpes o algún toquecillo y demás y no se va a romper como los de fibra, que aún me dijo un chico hace unos días que él tenía uno de fibra y tuvo un golpe y lo rajó entero, entonces está pensando en meter este. Tema de coche de carrocería lista. Varios días después. Ahí tenéis todas las piezas del interior del coche que tengo que pintar de negro o limpiar, porque hay algunas piezas que ya están en negro, pero los vamos a limpiar, como por ejemplo esas de ahí, alguna que otra ya está en negro. Pero ya que estoy, pues los vamos a ir desmontando todas, limpiando todo bien. Por ejemplo, los botones de las ventanillas que están llenos de polvo y suciedad. Ahora me voy a ir a junto de búa, vamos a tapizar el techo y vamos a hacer un par de cosillas más. Y le voy a preguntar de tapizar las puertas. Si os fijáis, acabo de desmontar ese lateral de la puerta que no le va a pegar ni con cola al interior, también el reposabrazos, y estaba aquí desmontando el otro, ¿no? La otra puerta para quitar la moldura. Si os fijáis, simplemente son 4 tornillos los que tiene, bueno, 4, igual 15 o 20 tornillos. Hay que quitar estos de aquí, todo alrededor, esta espuma y un par de tornillos más y ya sale esto de esta forma. Entonces vamos a ver si se puede o bien tapizar o bien que me dé la tela para tapizarlo yo en casa. No tiene mucha dificultad. También el reposabrazos.
He vuelto junto de Borja, habéis visto el proceso que ha hecho Borja con el tema del techo y las molduras. El otro día hablábamos del tema exterior del coche, ahora vamos a hablar un poco del interior, de las modificaciones que se pueden hacer, personalizaciones. Cuéntanos un poquillo lo que se puede hacer, Borja. Pues nada, aquí tapizamos el techo con un material similar al alcántara, como podéis ver se peina. No es un alcántara original, el alcántara no nos permite estas deformaciones que este material sí que nos permite. En cuanto a techos, aparte de este material utilizamos tejidos originales de automoción, tanto de Volkswagen, tanto de Audi, tanto de BMW. En cuanto a tapicería exterior, pues hacemos un poquito la personalización de los asientos. Ya según lo que quiera el cliente, pues nos adaptamos un poquito a las necesidades. También lo asesoramos en caso de que no tenga muy claras las ideas y así podemos hacer trabajos como los que se pueden ver aquí, que están en proceso. Tenemos unos recaros de Golf MK3 que van para un Golf MK1 con su bordado de recaro. Van a ir con la tela típica de los Golf modernos, laterales en cuero. Aquí tenemos unos recaro A8, unos asientos bastante exclusivos de mi amigo Gonzalo, que es un poco exigente, con el bordado de recaro, con la tela original de Golf MK2 para que vaya a juego con los asientos traseros que ya tiene el GTI. Unos recaros Gómez, esos no tienen dueño aún, pero bueno, los tapizaremos con algo un poquito exclusivo. Tiene una regulación de altura, regulación lumbar. Aquí podéis ver telas diferentes de otros asientos que traían estos A8, una pareja de este por ejemplo. Tenemos asientos Porsche, asientos Sparco, un poquito de diferentes marcas, siempre orientados un poquito a la exclusividad. Tenemos también la opción de personalizar volantes, en este caso pues un volante de BMW con costuras M. Este no es el volante ancho, hay otro un poquito más ancho, pero bueno, eso va al gusto de cada uno. Un volante de un Polo personalizado por nosotros, similar al Alcántara en plásticos. El punto de mira en rojo, costuras rojas, el símbolo de Volkswagen. Este es el volante del Eclipse, el de serie, está tapizado de origen. Pues va un poquito al gusto de cada uno. Este es el volante de serie de un Golf 3. O sea, se puede personalizar como quieras, ¿no? O sea, se puede hinchar, se puede... Si yo vengo y te pido a lo mejor que esto sea, pues como en este caso... Sí, perforado, sí. ¿Se puede modificar? Se puede poner perforado, se pueden añadir los dedos para que quede un poquito más así, tipo BMW, que te quedan aquí las marquitas de los dedos. Se puede poner alcántara, se puede poner, bueno, pues lo que queráis. Y aquí tenemos un poquito las diferentes telas que tenemos, bueno, tapizado de origen, un poquito al gusto de cada uno, ¿no? Y los muestrarios infinitos que hay, de los que sacamos lo más similar a las marcas. Y lo más personalizado posible. Lo más personalizado. Aquí hay cientos de tipos de telas. Aquí bordados también. Pues aquí tenemos el caso de unos asientos de un BMW de un Serie 1. Debido al estado de la piel, pues vamos a intentar salvarlos sin retapizar con nuestros métodos de restauración de cuero, replicando el método de coloración de fábrica de las pieles, ¿vale? Entonces hacemos el color a medida, retocamos los daños que tengan y así conseguiremos un aspecto nítido al final del trabajo. Esto es una máquina de triple arrastre, especial para tapicería de automoción. Incluso podemos coser determinados tipos de madera debajo de la piel, sobre todo para paneles de coches clásicos, que es lo que solemos hacer. La mañana siguiente. En resumidas cuentas, ha quedado espectacular. Todo es una pasada. La calidad del alcántara o alcantara, porque esto es algo que en España se suele decir alcántara por culpa de Cuéntame, pero creo que es alcantara, ¿no? O sea, creo que es con acento en la segunda A. Alcantara. Cuestión, esto alguno me dijo, joder, Chris, no me gusta cómo queda en la película, la parte de atrás es en fibra de carbono. Yo no le voy a cambiar los tacómetros, cuenta kilómetros ni nada, pues porque es ilegal en España, pero sí que lo quiero hacerlo más parecido posible a la peli. La parte de atrás era en fibra de carbono, así que pues lo ha vinilado en fibra de carbono y ha quedado pues con un aspecto brutal. Me encanta. Los pilares también y el reposabrazos. Yo en un principio le había dicho que igual mejor en alcantara o en alcántara, como queréis decirlo, pero al final me dijo que no, que esto tiene que quedar en mejor calidad y me puso cuero de verdad, cuero original, porque así no se roza y le pega perfectamente a la textura y al color del tapizado. En unos días volveremos a terminar de tapizar las puertas y un par de cosillas más. Una cosa que sí que me habéis dicho, Chris, estamos convulsionando por verlo despeinado. Peina ese alcantara ahora mismo, así que vamos a peinarlo.
Seguramente que más de uno se ha fijado en que voy vestido de pescador y no me apetece ir a pescar atunes al Mar del Norte, sino que vamos a lavar todas esas piezas con la Karcher. Bueno, esta no, aquellas. Y vamos a dejarlas un poco limpias para mañana, que ya estén más o menos lo gordo quitado y ya sea más fácil limpiarlas, desengrasarlas y todo. Así que me he disfrazado de pescador pues, para no mojarme. Así que vamos a limpiar pieza por pieza con la Karcher y a quitarle lo más gordo. La primera limpieza de las piezas estaría, ya le he quitado la tierra, lo más gordo, el polvo más grande. Ahora vamos a hacerlo de verdad. Ahora vamos a coger el taladro, vamos a coger cepillos, los mismos que os decía antes, el finito, el duro y el intermedio. Y vamos a limpiar bien las piezas. Primero lo voy a limpiar con Zorka. Cuidado con esto, esto es un desengrasante de cocina que puede quemar las piezas, no os lo recomiendo. Antes usar el 361. Esto posiblemente en algunas zonas me vaya a quitar el color o a estropear un poquillo la textura dependiendo de la pieza, pero lo que quiero es que quede bien limpio, porque hay piezas que están bastante, que no las ves así, pero cuando te acercas las ves con las vetas en negro. Entonces quiero limpiarlo lo mejor posible para que luego no se despegue el color, que luego os explicaré cómo vamos a pintar o a teñir las piezas. Así que pincel manual, pincel con taladro, desengrasante, un cubito de agua caliente y a empezar. Años más tarde. Llevo un día entero limpiando piezas, estuve ayer todo el día y hoy toda la mañana y la verdad es que hay muchísima diferencia de estar limpias a estar sucias. Algunos os pensaréis que es una tontería limpiarlas, pero quiero que se pegue bien el producto y que en un futuro no salte. Eso estaba súper oscuro, esto estaba súper negro. Como veis también las rejillas de los plásticos de los altavoces de la parte trasera, las ventilaciones de las puertas y ahora me voy a poner con el salpicadero, pero antes de limpiar la parte delantera, la parte frontal, voy a desmontar las tuberías de ventilación porque están un pelín sucias por dentro, llenas de polvo y ya que estoy pues total solo es quitar estos tornillos y empezar a desmontar las tuberías para afuera y limpiarlas bien por dentro para que luego cuando encienda la ventilación pues no me chupe todo este polvo que debe tener 25 años más o menos. Fijaros cómo está por dentro. Entonces vamos a desmontar, limpiar y luego la parte frontal. Dos horas después. También le rehice las espumas de la ventilación que veis por aquí, que algunas estaban completamente deshechas o estaban inservibles. ¿Cómo son estas de aquí? Estas se las haré cuando vaya a montar esta moldura lateral. Le haremos las espumas nuevas también en esta zona de aquí, para que queden bien hechas aquí arriba. Y el salpicadero ya vuelve otra vez a tener el tono ese gris clarito que tenía de forma original, porque es que ni os imagináis la cantidad de suciedad que tenían estos plásticos. Estaban en un tono gris oscuro, quemado, y la verdad, ha quedado todo con un color, un tacto muy bueno, como si fuera de origen. Y aquí tenéis una de las preguntas que más me lleváis haciendo en las últimas semanas cuando os dije que iba a cambiar el interior de color. En un principio lo iba a pintar, pero después de pensarlo, barajarlo, hablar con varias personas, Borja el de Búa me dijo: Chris, prueba el tinte, que es una pasada.
Y así que vamos a cambiar el color del interior con el tinte que se usa para los plásticos del coche. No sé cómo será, ¿vale? Ahí tenéis la referencia y conseguirlo en Word me fue un poco romper de cabeza, pero ya lo conseguí. No es barato, creo que vale 60 euros cada botecillo o algo así, pero ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos a utilizar esto. Es una especie de crema que se añade con una esponja y supuestamente es fácil de aplicar. Vamos a ver si cubre, vamos a ver. Pensaba a lo mejor en empezar por una pieza pequeña. De hecho, sigo pensando en empezar por alguna pieza pequeña. De hecho, vamos a empezar por una pieza pequeña y no vamos a empezar por el salpicadero. No vaya a ser. Aquí tenéis aplicación para todos los plásticos del automóvil, como parachoques, techo, superficies de goma e incluso, no sé por qué aquí no, pero en el de portugués sí que lo pone, mesmo tecidos, que esto son mismo tejidos, ¿vale? Supuestamente también tejidos. Así que, bueno, vamos a probar. A ver qué tal. Primero, lo que me han dicho, que desengrase bien. Vamos a desengrasar un poquillo con un disolvente para desengrasar superficies y vamos a darle. Lo que yo quiero, igual alguno estará diciendo, Chris, eres un exagerado. Lo que no quiero es que después de todo el trabajo que llevo, se nos líe. Lo hay en negro y lo hay en gris. Esto trae una esponjita y supuestamente es como poner el betún de los zapatos. Es más líquido de lo que yo me esperaba. Que se lía, que se lía. Pues no parece que cubra del todo, ¿eh? Así que voy a probar a darle una segunda mano. Voy a dejar que esto se seque un par de minutos y vamos a darle una segunda mano porque no estoy viendo que cubra 100%. Lo sigo viendo un poco gris. No está tan gris, pero lo sigo viendo un poco gris. Mientras se seca vamos a seguir. Luego probaremos a ver si con la segunda capa funciona. A ver, vamos a probar a darle la segunda mano a ver si cubre un poquito más. Lo primero que veo es que tiene que curar y según vaya secando esto va como perdiendo las rayas. Por eso busco lo de dárselo siempre en la misma dirección. Porque aquí lo he retocado en la esquina y se nota. Entonces según va secando eso va desapareciendo y cubre muy bien. Aquí os puse el plástico original y aquí está el teñido solo con una capa. A este solo le he dado una capa. Si te acercas mucho, si pegas la nariz, llegas a, no sé, se llega a notar un poquito que en las líneas, en el veteado, está más negro que en la parte superior, pero ni me disgusta, sinceramente ni me disgusta, no lo veo, o sea, hay que aprender a aplicarlo, pero no lo veo problemático, pero estoy viendo que se gasta mucho bote, así que yo creo que voy a tener que comprar 2 o 3 botecillos más. Pues nada, visto el resultado lo voy a dejar secar un poquito más para asegurarme y en cuanto vea que está bien, pues a pintar todo. Bueno, a pintar no, a teñir. Después de un rato creo que se ha unificado bastante bien el color. No está perfecto, pero las zonas como salpicadero o puertas lo voy a dejar para el final para practicar con todo el resto de piezas y bueno, vamos a probar con todas las piezas y luego ya haremos bien cuando lleguemos al final puertas y salpicadero. Ojo la peste a químico que tiene esto, ojo, así que esto sí que me va a llevar bastante trabajo, darle con la esponjita. Pero estoy seguro de que esto voy a necesitar varios más. Se gasta mucho producto en pintar una pieza de estas. Así que bueno, vamos a ver qué tal va esto.
mañana siguiente. Ha pasado una noche entera, lo he dejado secar bien para comprobar que quedara bien. Sí que si te fijas mucho, llegas a ver los retoques o las segundas, terceras, cuartas capas. Pero si no te fijas, si lo ves así anormal, en un principio al entrar en el coche no te vas a estar fijando 100% en el color. Yo creo que queda muy bien. Esta pieza, para que os hagáis una idea, me ha llevado casi media hora. Lo que sí, estuve probando con el pincel, porque en ciertas zonas es mucho mejor con el pincel y tampoco me disgusta tanto. Sí que es mucho más lento que a lo mejor con la esponja. El producto se seca, ¿vale? El producto ha secado la esponja, la ha endurecido como si fuera pintura normal, o sea, la esponja normal, esponja con el producto endurecido. Entonces esto no lo podéis reutilizar, así que igual si lo vais a usar muchas veces, cortar la esponja en varios y lo podéis reutilizar. Y con el pincel mucho mejor en algunas zonas. Fijaros la diferencia entre la pieza pintada y la pieza sin pintar. Así que esto me va a llevar horas, muchas horas. Dejarme que lo haga fuera de cámaras, porque si no esto sería una barbaridad. Cuando acabe os comentaré así un poco si se puede hacer de una manera más fácil, más sencilla y que hay que tener en cuenta. Pero la de trabajo que hay aquí. Llevo exactamente 5 horas y 11 minutos, porque puse la canción al principio y aún me queda un poquito. Estoy escuchando blues hoy. Y ya estaría todo menos el salpicadero. Lleva muchísimo más trabajo de lo que esperáis. Espera, que aún me falta el plástico de allá. Me cago en la leche. Bueno, y estoy seguro de que le tengo que dar una segunda capa a todo, porque se llega a apreciar. Así un poquito tal, se llega a apreciar si os fijáis las líneas. Entonces le voy a dar una segunda mano a todas las piezas, porque la verdad que lo necesitan si lo quiero dejar realmente bien. Estas son mis dos herramientas: un pincel, que ya está un poquito seco, y una esponja, que he cortado la esponja que trae en 3 para hacerlo más fácil, porque la esponja que trae es muy grande para darlo en ciertas esquinas. El pincel lo uso sobre todo para ranuras, huequecillos muy pequeños, y el resto todo con la esponjita. Para que después de 5 horas veáis cómo hago, cojo la esponja, echo así un plan un poco, y ahora empiezo por los bordes y luego ya extiendo en todo el resto. Es algo tedioso en el que me estoy dejando literalmente la espalda. Y entonces pues nada. A la mañana siguiente. Día 2, pintando piezas. Toca volver a pintar todo. Lo bueno es que no tengo que desengrasarlo con disolvente. Y ya me hice con un poco más de producto. He gastado un bote y 3/4 más o menos. Este no le queda demasiado. Entonces pues nada. Prefiero dejarlo bien, no quedarme corto y cubrirlo bien. Pero os voy a ahorrar ver todo otra vez. Nos vemos cuando le haya dado la segunda mano a todas las piezas. Unos momentos después. Ya está dada la segunda mano. Al final de todo lo hacía de una manera diferente. Normalmente lo que hacía era, de hecho las puertas seguramente le dé en la parte de abajo, en esta zona de aquí, una vez más, porque os explico. Yo lo que estaba haciendo era cogía la esponjita y le ponía una tira de tinte en la parte delantera de la esponja, ¿no? Entonces le daba y volvía lo mismo. Pero de esto que volvía ya se había secado un poco y ya podía llegar a ver diferencias. Después, ya en las últimas piezas, lo que empecé a hacer es cogía el bote y empezaba a darle puntos y punteaba toda la pieza. Entonces cogía la esponja y le daba a todo y ya quedaba un efecto un poco más unificado sin tener esas líneas, que si os fijáis, no sé si se llegan a apreciar, en la parte de abajo hay unas líneas. El problema de este producto es eso, que si le das, lo dejas 20 segundos y le vuelves a dar, ya cambia. Ya la textura es diferente, la forma es diferente, como que se seca un poco, y si le das por encima, eso es como pintura de las paredes, ¿no? O sea, que no se puede hacer eso. Así que seguramente retoqué alguna que otra pieza que me falta así un poco tal, pero en general ha quedado todo espectacular. Ni me lo imaginaba que quedara así de bien, de verdad. Ni me imaginaba que fuera a quedar así de bien todo. Así que nada, en un principio, piezas listas. Alguno igual se estará preguntando si esto destiñe, se estropea, con el tiempo hay algún tipo de problema con este tinte. Está hecho por Wurt,
que para mí Gurt es certificado de calidad 100% y está hecho para los exteriores. Es decir, este tipo de tintes son para los coches, para los plásticos negros de los exteriores del coche. Es decir, esto que va por encima del cristal, o sea, por debajo de los limpiaparabrisas, los plásticos negros de los retrovisores, es para este tipo de plásticos. Si está hecho para exteriores, imaginaros el interior. Aún así, yo no lo voy a usar a diario. Sabéis que yo cuido muy bien los coches, no voy a usar productos de estos fuertes para limpiarlo, entonces voy a tener cuidado con eso. ¿Os lo recomiendo usar? Pues no lo sé. Ya os diré con el tiempo si esto lo recomiendo o no. ¿Que se puede pintar con promotor de adherencia y a spray queda mejor? Si es un doble componente y luego igual se puede barnizar en satinado, que se puede hacer, pero a mí me gusta probar cosas nuevas y diferentes, como es en este caso. Con el tiempo ya os diré si resulta o no. A mí la verdad que me he gastado 3 botes, me han salido a 30 euros cada uno, creo, porque yo he tenido un descuento de automoción, entonces me han salido a 90 euros, me ha costado pintar todo y 2 días de trabajo. Igual en pintura, si te tienes que poner a imprimar con promotor de adherencia y luego pintar, igual te vale bastante más, no lo sé. Ahora, esta es mi experiencia. En unos años os diré. Y por hoy se acaba el vídeo. Tenía pensado ir a Junto de Búa otra vez a que tapizara las puertas estas, pero ya lo he hecho porque bueno, tenía así un huequecillo, lo he hecho total, más de lo mismo de lo que habéis visto. Iré un día de estos a por ello y a por los cinturones de seguridad, que me gusta mucho. El tema de cinturones de seguridad ya lo veréis. Interior listo. Ahora, la semana que viene, a esperar a que me llegue el coche, el capó y empezar a montar. Ahora va a ser empezar a montar todo en su sitio. Hoy estuve viendo el coche está para lijar, está todo aparejado. Ahora le van a dar la última lija para quitar alguna imperfección que pueda haber y ya para la semana lo empezarán a pintar y imagino que la semana que viene ya me lo darán. Así que nada, otro día más en el que la de trabajo que llevamos. Tengo un dolor de espalda. ¿Qué dolor de espalda tengo? Tengo alguna vértebra mal o algo así, tengo que ir a verlo. Chicos, como siempre, espero que os haya gustado. Si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.